Buen día. Gracias, Jesús. ¿En qué he estado pensando esta semana? Bueno, el día... de esto me entero el miércoles. Y tiene que ver con el espejo. Con el concepto del espejo. Que así como es en el cielo, tiene que ser en la tierra. Y las cosas que suceden en la tierra afectan al cielo. Y tiene que ver con la familia de Dios. Tiene que ver con el formato de su familia. Yo iba a hablar de qué es lo que hizo Jesús para formar a la iglesia. Yo conozco eso. La realidad, dice Jesús, dijo: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Eso es una introducción para respetar lo que dije de que iba a hablar sobre ese tema. Pero mientras estaba sentado acá en la computadora, empecé a recordar cosas y voy a seguir con el espejo. Voy a seguir con el espejo. Con el concepto del espejo. Pero antes voy a decir algo que dijo Jesús. Dice Juan capítulo 8, verso 38 al 40, dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Lo que he oído de Dios. Ay, se me perdió. Ocho. Nuestro padre Abraham, Jesús. Respondiendo y le dijeron: sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado con la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre es Dios, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido
Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla. Es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es del diablo, la palabra de Dios, oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no has oído vosotros, porque no soy de Dios. Bueno, la cuestión es que no era este el texto que buscaba el texto que dice: lo que vi hacer al Padre, eso hago, y mayores obras le mostrará al Padre, para que se glorifique en el Hijo. La realidad es que Jesús fundamentó todo el formato de la iglesia en la Biblia, en la Torá. Él miraba pequeños detalles de la escritura. Él tomó, la escritura dice de que él fue enviado al mundo en semejanza de hombre. Que si él analizó la Torá, los libros del Antiguo Testamento, y desde ahí sacó los fundamentos de la iglesia. Él miraba el sol, la luna y la escritura. Él miró al ser humano, al hombre y la mujer, y lo puso en paréntesis, o lo alineó a la escritura. Eso es para tomar el formato de la iglesia. Tomó el formato del sol y de la luna. Dios era el Padre, la iglesia era la madre, y sus discípulos eran los hijos de esa iglesia, de ese matrimonio espiritual. Y se lo deja ver a sus discípulos en un texto que dice, estaba disertando Jesús a sus discípulos, y viene uno de sus discípulos y le dice: tu madre y tus hermanos te están buscando. Entonces Jesús agarra, se levanta y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces le dice a los mismos discípulos, le dice: mi madre y mis hermanos son aquellos, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y ahí le deja ver a sus discípulos de que el espíritu de la iglesia iba a constituirse como madre de sus hermanos y de sus hermanas. Eso es para tomar el formato original de la iglesia. Después tomó como formato el agua. Para la economía del reino de los cielos sobre la tierra, tomó el formato del agua.
en Eclesiastés dice que el agua viene, cumple un ciclo, se evapora, sube a las montañas, de las montañas se hace nieve, se hace un río, ese río va al mar y del mar se vuelve a evaporar nuevamente el agua y vuelve a subir a las nubes. Y ese fue el ciclo de la economía. La economía de Cristo, de Jesús, se movía circularmente. Si bien para el formato de la iglesia tomó las estrellas y la luna y el sol, para la economía de la iglesia tomó el ciclo hídrico. Y bueno, eso es lo que hizo Jesús. Tomó de las escrituras pequeños detalles que lo llevaban a cosas universales. Las estrellas, el sol, la luna, el ciclo hídrico del agua corriendo continuamente. Por eso dije el otro día de que la economía del reino no es acumulativa, sino que es dinámica. Nunca se queda quieta. La del reino, no de la de los ministerios. El otro día dije que la plata que juntan los pastores es de los pastores porque con esa hacen lo que quieren. Los recursos del reino, los legítimos, los reales, pertenecen a un sistema económico que rige para el bienestar del pueblo. No para el bienestar de algunos, sino para el bienestar del pueblo en general. Bueno, entonces tomó el ciclo del universo como para armar la estructura de los huesos de la iglesia. Tomó el ciclo del agua, del ciclo hídrico, tomó para hacer la economía. Supo que Adán fue maldito por su desobediencia y fue castigado a ser muy forzado en su trabajo. Entonces para la iglesia él tomó los 4 puntos que hablé. Para la iglesia él tomó el concepto del trabajo que tenía el libro de Eclesiastés y lo que dijo el sabio de Salomón. No he visto para el hombre mejor cosa que disfrutar y alegrarse del bien de su trabajo. Y eso es la voluntad de Dios, vanidad de vanidades. Conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces él enseñó a sus discípulos su visión de la vida, su visión de las cosas, y entonces sus discípulos lo propagaron entre sus discípulos. Entonces lo que Jesús hacía florecía, o lo que Jesús enseñó floreció hasta convertirnos medianamente en esto. Nos faltan montones de cosas, hemos perdido muchísimas cosas hemos perdido de lo que realmente dejó Jesús y nos transformamos en esto.
el concepto del espejo. Entonces, básicamente, Jesús, para formar el reino de los cielos sobre la tierra, tomó puntos eternos que vio en las Escrituras para volcarlo en la vida de las personas. Y desde eso crecieron hasta el año 150 después de Cristo. Después de esos 150 años, el pensamiento de Cristo se fue desvirtuando, hasta que llega Constantino y los desvirtúa del todo. Y después, medianamente, Lutero encaja algunas cosas, y los padres reformadores y demás. Pero hasta el día de hoy la Iglesia de Jesús no volvió a ser la misma. No volvió a ser la misma. Identidad. Yo tengo identidad. Yo sé de lo que hablo. Pero una cosa es que yo sepa de lo que hablo y otra cosa es que me crean lo que hablo. Son dos cosas diferentes. El día, abajo de este video 1, 2, videos para abajo de los que compartí, hay una niña, y esta niña se llama Alay y Mía. La más alta es Mía, es una nena que tiene 13 años. Tiene 13 años, no sabe nadar. Teoría del espejo. Lo más profundo que ha entrado es a la pileta que tiene en su casa. Pero el día lunes lo hizo y yo me entero el miércoles. Y ahora vamos a hablar un poco sobre su vida y la teoría del espejo. Pero antes de eso vamos a ver algo que pasó en la zona donde ella está. Ella está en una zona que se llama Santa Clara del Mar, en donde es una especie de testimonio. Es una especie de testimonio que nos representa la teoría del espejo. El concepto del espejo. Entonces, Dios es el sol, la iglesia es la luna, nosotros los hijos. Dice: yo alguna vez he dicho que cuando Dios me habla, todo tiene que ver con todo. Y esto tiene que ver con lo que venía hablando de la teoría del espejo y de lo que Dios espera de nosotros como sus espejos. Dice: tragedia, tsunami en Argentina. ¿Qué lo causó y cómo se forma y cuándo puede volver a pasar? Una ola gigante irrumpió en la costa atlántica y dejó un muerto y decenas de heridos. ¿Por qué sucedió este fenómeno? Una tragedia conmovió la temporada de verano en la costa atlántica. Una ola de magnitud inusual irrumpió de manera repentina en sectores de Santa Clara del Mar y Mar del Plata. Dejó un joven fallecido y más de 30 personas con heridas de distinta consideración.
El episodio obligó a evacuar preventivamente la playa y reabrió un interrogante poco habitual en la Argentina, que es un meteotsunami y por qué puede aparecer sin previo aviso. El meteotsunami, la ola que irrumpió en Santa Clara del Mar, lugar a donde está de vacaciones mía, la nena de 13 años que está en el video de abajo, está en la casa de su hija, de la que perdió su bebé y que yo conté y hablé sobre 4 años para atrás. Y ella está de vacaciones ahí en Santa Clara del Mar. Y ese día, el día lunes, se fue a la playa con la novia de su hermano y su hermano, Ezequiel. Mía se fue a la playa con Ezequiel y la novia de su hermano. Sigo con el relato de lo que dicen estos especialistas sobre estos tsunamis. A diferencia de los tsunamis clásicos asociados a terremotos submarinos, el evento que impactó en la costa bonaerense no tuvo origen sísmico un origen sísmico. Especialistas en ciencia de la atmósfera señalan que se trató de un fenómeno conocido como meteotsunami, una ola extrema generada por perturbaciones atmosféricas y repentinas. El nombre de la persona que lo hizo, licenciado en el de la atmósfera y matemático de la UBA, es director del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que estos episodios pueden producirse cuando se registra una variación brusca y muy localizada de la presión atmosférica sobre la superficie del mar. Esa diferencia actúa como un empujón que desplaza al agua de manera violenta y en cuestión de minutos. Se trata de un efecto atmosférico de muy corta duración que puede provocar una respuesta extrema del mar en un proceso distinto al oleaje común y también a los tsunamis sísmicos, aclaró el especialista, aunque remarcó que la confirmación científica definitiva requiere análisis posterior. ¿Qué dice la ciencia sobre el meteotsunami? La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, define a los meteotsunamis como olas de gran tamaño, generadas por cambios rápidos en la presión del aire, generalmente vinculada a tormentas intensas, frente frío o líneas de inestabilidad atmosférica. Según ese organismo, estas ondas pueden amplificarse al llegar a la zona de poca profundidad, como bahías, puertos o sectores de plataformas continentales, alcanzando alturas superiores al 1,5 metros o 2 metros, e incluso más en casos excepcionales. Su mayor peligro radica en que no siempre están precedidas por un temporal visible y pueden confundirse con una simple marea o una manejada aislada. La NOAA advierte además que detectar un meteotsunami en tiempo real es complejo, ya que sus señales pueden pasar desapercibidas para los sistemas tradicionales de monitoreo costero. De Defensa Civil bonaerense reconocen que se trata de eventos extremadamente difíciles de predecir. Fabián García, titular del área, señaló que son olas errantes o vagabundas, sin una causa completamente establecida y con un comportamiento irregular. Si bien son fenómenos poco frecuentes, los expertos coinciden en que no son imposibles. En la costa argentina, especialmente en el contexto atmosférico inestable, calor intenso y cambio brusco de presión, condiciones que vuelven más habituales en el escenario de la variabilidad climática. Bueno, acá hay un joven que murió. ¿Quién era el joven que murió? La víctima fatal fue Javier Manos Núñez, de 29 años, oriundo de Mar del Plata, vivía desde hacía 8 años en
consolidado como uno de los mejores jinetes endurance del mundo en el 2024. Federación Ecuestre Internacional lo ubicó en el puesto 11 de ranking global de esa disciplina. Había ingresado a la Argentina para pasar la fiesta y las vacaciones con su familia y amigos. Durante una jornada de pesca junto a su pareja y conocido, el mar se retiró de manera abrupta y volvió segundos después con una fuerza devastadora. Jair fue arrastrado por la corriente y golpeado contra el espigón. Pese a maniobra de reanimación realizada en el lugar, no logró sobrevivir. Bueno, el agua se retiró y volvió con fuerza, y cuando volvió con fuerza volvió a retirarse. Y resulta que mi hija, estaba en la costa. Cuando estaba pasando todos estos acontecimientos, ella estaba en la costa. Y estoy hablando de la teoría del espejo. Y cuando está toda esta convulsión por el golpe de la ola, porque el golpe de la ola llegó hasta el final de la playa, y en el final de la playa empezó a arrastrar paraguas, sombrillas, mesas, diferentes heladeritas, y empezó a llevársela todo para adentro del mar. Mi hija se había separado de su hermano y de la novia, y de repente dentro de toda esa vorágine de cosas que están pasando alrededor de ella, no puedo negar que mi corazón se infla, en el buen sentido de la palabra, de orgullo. En todo momento, o sea, en esa vorágine de situaciones, empieza a escuchar que personas empiezan a pedir auxilio de que se están ahogando, y al agua se llevaba, había gente más grande que estaba más expuesta hacia afuera del mar, y entonces el agua se lo estaba llevando hacia adentro. Entonces los salvavidas y los rescatistas y demás estaban tratando de rescatar a los que estaban más lejos. Y mi nena empieza a escuchar a una mujer desesperada que se la arrastraba al agua con una nena de 5 años en los brazos. Una nena de 13 años que no sabe nadar, escuchó el pedido de auxilio de una mujer con una bebé en sus brazos. Y mientras la gran mayoría de las personas corrían hacia afuera del mar, que es lo lógico, es lo predecible, esta nena de 13 años que vio a una mujer que necesitaba ayuda corrió hacia el mar. Una nena de 13 años que no sabe nadar corrió hacia el mar porque veía que una persona necesitaba ayuda. Según ella me contó, entró más o menos en el agua a buscar a esta mujer, se metió bastante porque dice que el agua le llegaba a la altura de un poco más allá, un poco más arriba del ombligo. Se metió hasta donde estaba la mamá con su bebé, alzó a la bebé y le dio la mano a la señora, y empezaron entre las dos a ayudarse para salir, porque cuando ella entró todo bien, iba en favor de las olas. Cuando ella trata de salir, se puso la cosa difícil porque el agua la llevaba a las tres hacia adentro.
y ellas tenían que salir del agua. Entonces entre las tres abrazaron a la bebé, se unieron en fuerzas y no dejaban que el agua se la lleve. Unieron sus fuerzas y no dejaba que el agua se la lleve. Yo de esta situación me entero el miércoles. Yo sabía que ella estaba en la playa, sabía que estaban mi hijo y la novia y mi hija estaban bien porque yo a la noche había hablado, pero yo nunca me enteré de esta situación. Yo me entero de esta situación el día miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Sabiendo de que de algo me querían hablar esta situación, me puse a pensar de qué se trataba. Y dentro de mi conciencia escuché el corazón de mi papá. Dios, cuando algo le funciona a Dios, Dios no cambia. Cuando un patrón es un sinnúmero de cosas que tienen el mismo comportamiento. Para poner una idea, un patrón es una persona que está acostumbrada todas las noches a las 3 de la mañana a levantarse a tomar un vaso de agua. Entonces esa persona todos los días, de lunes a sábado, los 365 días del año, se levanta a las 3 de la mañana a tomar un vaso de agua. Eso es un patrón. Es algo que se repite continuamente. Entonces Dios tuvo un patrón, y el patrón era en el mundo espiritual, el Espíritu Santo y él y el Espíritu Santo. Papá y mamá y papá. Y quiso tener hijos. Y tuvo un hijo, que es el primogénito, no es el único. Después, dentro de su mismo espíritu, tuvo más hijos. Eso lo encontrás en Job capítulo 38. Después ya no alcanzaba que fueran espirituales, necesitaban que fueran materiales. No materiales de material, sino que fueran biológicos, que tuvieran vida, que sean seres animados. Creó especies, dentro de esas especies eligió una, que es la que le agradó. De esa una puso de su ser adentro de él, y ese ser empezó a evolucionar. Hasta llegar hasta acá. Hoy acá Dios nos quiere decir de que y no lo dijo ahora, lo dijo allá en Génesis capítulo 1, 25 al 27, que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón hembra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, luz, luna y sol, sol y luna. Entonces,
volviendo a lo que pasó con mi hija, pensando en lo que Dios me quería decir, Él me dijo en mi corazón, en mi conciencia, en mi ser, eso es lo que yo espero de mi iglesia. Lo que tu bebé hizo es lo que comió durante estos 13 años de vida en tu casa. De su mamá y de su papá y de su papá y de su mamá. Y eso es lo que yo espero de mis hijos. Que sean mi imagen en la tierra. Que sean mi esencia caminando. Le pregunté a mi hija si conocía el nombre de la nena que había salvado, que había ayudado a salir del agua. Me dijo que no. Dice que la mujer lloraba y la abrazaba. Y le pregunté si sabía el nombre de la mujer y me dijo que no la volvió a ver. Después de eso ella vio cuando sacaron al hombre del agua, al que murió. Se había reventado la cabeza contra las piedras donde estaba pescando. Y era un jovencito de 29 años. Y ahí cierra el ciclo de el concepto del espejo. Papá es igual a mamá, mamá es igual a papá, y entre ellos dos forman hijos. Y sus hijos son la esencia de ellos sobre la tierra. Preguntándole a Dios después, ¿por qué mi hija más chica? ¿Por qué no los otros chicos? Y me hizo entender de que porque era la última de mis hijas. Y me hizo entender de que el mismo corazón, el mismo sentir que tuvo ella lo hubiese tenido cualquiera de mis hijos. Cualquiera de mis hijos hubiesen actuado de la misma manera. La esencia de papá y mamá caminando sobre la tierra. La esencia del gran yo soy caminando dentro de los hijos sobre la tierra. Bueno, sigo con mi espejo. Ya está, lo de mi hija ya está. Génesis capítulo 1, verso 14. No. Jueces, parábola de los árboles. Jueces capítulo 9, verso 8 en adelante. Fueron una vez los
Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven, tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, debajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Cuatro tiempos. Adán, la higuera, Moisés, la vid, Jesús, Dios, la zarza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre, si no es por Él. Jesús nunca dijo, yo soy el Padre, o mejor dicho, una sola vez cuando habló habló de la esencia del Padre en Él. Pero la meta no era Jesús, la meta es ser como el Padre. La meta es ser Génesis capítulo 1, verso 25 al 27. Esa es la meta. Nunca fue infierno, nunca fue arrebatamiento, nunca fue Jesús descendiendo del cielo en caballos y toda la figura que se armó sobre su regreso. Siempre fue Génesis 1, capítulo 1, verso 25 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón, hembra. El sol, la luna, los hijos. Acabo de decir de que cuando un patrón cumple, esto lo van a ver, no lo puedo mostrar acá, lo voy a poner nuevamente en fase en la pantalla, que sí lo van a ver. Son una serie de fotos, lo van a ver arriba de este video, calculo yo. Fotos. Ver todas las fotos. Es la foto de un balde con muchos puntitos hacia los costados. Esto fue del 17 de diciembre. Pero tenían una peculiaridad. Esa.
ese triángulo giraba dentro del balde. Giraban dentro del balde muy lentamente. Muy lentamente giraba y no se desarmaba. Eso sucedió el 17 de ahora, del mes pasado, de diciembre. Bueno, se ve que no lo pude pasar, no pasó, no sé qué pasó, pero bueno, es un balde amarillo, están en mi galería de fotos, es un balde amarillo que... A ver si salió. Ese triángulo iba girando muy lentamente, sin deformarse. Y alguna vez yo hablé de la copa de Eva y hablé del falo de Dios, el falo del hombre, y había dicho sobre la estrella de David, que eran dos, en realidad la estrella de David son dos triángulos entrecruzados que significa el género masculino, el género femenino entrelazado. Muy bien. Entonces, estaba hablando de un patrón. Dios nunca cambió el patrón de reproducción. Así como Él se reproduce espiritualmente, el hombre se reproduce genéticamente. La teoría del espejo, así como es en el cielo, tiene que ser en la tierra, y así como es en la tierra, tiene que ser en el cielo. Entonces, Dios entendió, o Él formó el universo, o se formó a sí mismo Él como nos formó a nosotros para poder reproducirse. La luna, el sol, hijos, estrellas. Hombre, mujer, hijos. Y después esos hijos vuelven a formarse como un triángulo. Entonces esto va operando así, triángulo, Dios de este lado, Dios en estas, las dos puntas son Dios masculino, Dios femenino, hijos. De la parte de abajo de este triángulo, mi descendencia hace esto. Yo, o sea, el hijo primero del triángulo, el hijo, no tengo lapicera y papel, estoy re pobre. Entonces, hijos, o sea, Dios y su amada son los de las puntas, las primeras puntas de arriba. Hijo es el de acá abajo. Ahora, este hijo que podríamos decir que es Jesús, hizo esto. Hijos. Entonces no quedó en un solo punto, sino que se amplió a todo este espacio. Todo este espacio son hijos. Entonces, cada punta vuelve a ser lo mismo. Yo estoy con mi señora. En realidad yo vivo en concubinato con mi señora. Somos pareja. Ay, ahí va a salir algún religioso. Pero por eso la maldición de Dios está sobre tu vida, porque no te casaste, no estás en regla delante de Dios y de los hombres. Bueno, yo te voy a explicar. 4 veces intentamos casarnos con mi señora.
4 veces, 3, 4 veces. No sé, fuimos varias veces a buscar los papeles, hicimos los trámites, nos sacamos sangre. Y por diferentes circunstancias de la vida, no nos casamos. Por diferentes circunstancias de la vida. Entonces yo, según la ideología de la iglesia, yo le decía, Señor, pero ¿cómo puedo servirte si no estoy casado? Entonces Dios me dijo, cuando termines tu trabajo te vas a casar. Y así, cuando termine mi trabajo, me voy a casar. Cuando termine mi trabajo. No antes, no después. Cuando termine mi tarea. Algún día la terminaré, Dios sabe. Pero ese día me caso. Después de eso me caso. Entonces, este mismo patrón se produce en todas las familias. Sol, luna, hijos. Hijos que crecen, nacen, crecen, se desarrollan, llega el momento de la multiplicación y vuelven. Encuentra su media naranja, encuentra a su amada y vuelven a ser sol, luna, hijos. Y ese patrón se repite todo el tiempo. Dios es un ser que no tiene mucha complejidad en su manera de moverse. Abraham, Sara, hijos. Isaac, Raquel, hijos. Y así. Jacob, su esposa, hijos. Y después Rubén, su esposa, hijos. De nuevo. Fulano, Mengano, hijos. Triángulo. 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 Y así se formó toda la familia de la Tierra, base a una figura geométrica, el triángulo. Después el triángulo vuelve a ser lo mismo. El triángulo es mamá, papá, hijos. Después ese hijo encuentra su media naranja y se juntan y vuelven a formar el triángulo. Y entonces esto hace así, está así, hace así, está así, hace así, está así, y hace así, y está así, y está así, y está así, y así actuó la vida, desde el principio de los tiempos. Desde el principio de la humanidad así actuó la vida. Mamá, papá, hijos. 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 Mamá, y voy a estar todo el día, y voy a estar toda la noche. Y voy a estar hasta el día en que me muera repitiendo mamá, papá, hijo, 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 mamá, papá, hijo. Porque así fue formado desde la eternidad y así va a seguir hasta la eternidad. No va a cambiar. Dios respeta su patrón. Él tiene un patrón para hacer las cosas. Dice, silencio.
Dijo también, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Día cuarto fue la mañana y la tarde del día cuarto. El olivo, la higuera, la vid, la zarza. Génesis capítulo 37. Dice, verso 9. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a su hermano. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueños es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. El sol, la luna, los padres, la madre. Yo tengo un sueño. Mi sueño me dice que es posible cambiar la situación de nuestro planeta. Mi sueño me dice de que es posible volver al Edén. Mi sueño me dice que es posible cambiar un decreto de destrucción por uno de bendición. Yo creo que podemos hacer una sociedad diferente. A mí, mi papá y mi mamá un día me dijeron que ellos iban a traer personas de las naciones para que me ayudaran a cumplir mi sueño. Más de una vez me he sentado en este lugar y he hablado y he pedido, porque me dicen, llama a mis hijos de las naciones. Y cada vez que lo hice, la última vez no lloré. Pero siempre que lo hacía terminaba destruido. Y le preguntaba, ¿para qué llamar si nunca nadie viene? ¿Para qué llamar si nadie responde? ¿Para qué? ¿Para qué decir quién es quién acá si Juan, Pérez, Jesús, Marcelo, Chespirito, Cantinfla? ¿De qué sirve hablar de una identidad si nadie escucha? Y lo que escuchan, bien, gracias. ¿Querés arreglar las cosas? Hacé lo que se te dice, lo que te cuentan.
Yo sé que, dicho por papá, él estas palabras las lleva y hace con ellas lo que quiere. A él estas palabras no vuelven vacías. A Dios estas palabras no vuelven vacías, sino que van a ser conforme a lo que hay en su corazón. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces dijo, además sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Génesis 1, 25, 27. Génesis capítulo 37. Habacuc capítulo 3, verso 11. Verso 11. Dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Desde el 2011 que yo hago estos videos. Mi trabajo es fácil porque uso clic. Desde el 2011 he tratado de expresar y que me entiendan lo que Dios puso en mi corazón. 2011, 2026 son 15 años. 15 años en que busqué llevo el control de todas los mis tiempos Empiezo vaciando todo lo que tengo para tratar de contar lo que hay en mi corazón sin que a mí me hayan reconocido nada. Entonces, solamente querés arreglar las cosas, hacé lo que escuchaste acá, repartilo entre las personas que conocés, compartilo y trata de cambiar las cosas. Yo lo he dado de gratis. Habacuc capítulo 3, verso 11. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Primera de Corintios capítulo 13 al 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La maldición que entró con Adán
nunca nos dejó entender la eternidad que había en nuestros corazones. En el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender su principio hasta el fin. Entonces el hombre estaba preparado para no entender hasta llegado el momento en que Dios quiera que entienda. Llega un momento en la historia que el hombre entiende su naturaleza. Llega un momento en la historia de Dios que el hombre, Dios se le ha revelado. Su esencia se le ha revelado. 1 Corintios capítulo 13, verso 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 2 Corintios capítulo 17 al 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplamos, 1 Corintios, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 2 Corintios, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Vuelvo un cachito a mi hija y el día que cambió la vida de dos personas y la suya propia. Había mucha gente en ese lugar que estaba buscando salir de la playa. Y era entendible que una nena de 13 años que no sabe nadar, sabiendo que contra el mar ella no iba a poder hacer nada, saliera corriendo como todo lo demás de la playa. Pero sin embargo ella se dio vuelta, vio a una persona en necesidad que estaba en peligro la vida de ella y de su hija, y que nadie la socorría. Ella tomó una decisión en la que si las cosas salían mal, no solamente hubiese muerto la mamá, no solamente hubiese muerto la bebé, sino que también hubiese muerto mi hija. Pero sin embargo ella mostró la esencia, ya no de su padre natural, sino de su padre espiritual. Ella mostró la esencia de Dios en su ser. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor Espíritu. En ese momento mi hija mostró qué había dentro de su corazón. En ese momento mi hija mostró su ser. En ese momento mi hija arriesgó su vida por dos desconocidas.
Una nena que acá abajo está bailando con su sobrina. Una vez que la salvó, no le pidió honra, no le pidió ofrenda, no le pidió el diezmo. No la conoce, no sabe quién es. La abrazó, lloraron juntas, la saludaron, la bebé la abrazó, lloraron juntas. ¿Y va a ser la última vez? Por ahí se cruzan nuevamente en estos días. Por ahí no, por ahí la señora ya se fue del lugar de donde vino a la costa. Eso yo no lo sé. Pero ese día mi hija cambió la vida de ella, cambió la vida de la señora y cambió la vida de esa bebé. Cada uno de nosotros tenemos un día donde podemos cambiar la vida de alguien. No me gusta ser duro, no me gusta ser bravo. Pero yo creo que en el corazón del Espíritu de Dios, a las personas que le estoy hablando, muchas de ellas conocen la Escritura y entonces tienen que conocer su esencia en Dios para que cumplan con esmero, con valor. Con verdad. Su llamado al ministerio. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que cumplamos Génesis capítulo 1, verso 25 al 27 y no seamos la imagen natural de este cuerpo, sino que seamos la imagen espiritual de Él. Volvemos, papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijos. Por su fruto lo conoceréis. Lo que nosotros como papá y mamá vimos o nos enteramos el martes, miércoles de lo que pasó con nuestra hija el día lunes, es el fruto de 13 años continuo de enseñarle buenos modales, buenos principios, buenos fundamentos. Lo importante de la calidad de ser, no tanto un erudito, sino que básicamente ser una buena persona.
Nunca se trató de estrellato. Nunca se trató de aviones. Lo que Dios esperaba de ustedes o espera de ustedes es tan básico como ser una buena persona. Y mi hija lo que sacó a luz ese día fue lo que durante 13 años mamá y papá le inculcaron: ser una buena persona. No hizo otra cosa, solamente ser una buena persona. Y eso le podría haber costado la vida, ser una buena persona. A mí me costó muchísimo ser una buena persona. Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante. Corintios. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros, todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu. Efesios 4:13. Siendo transformado en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 1 Corintios 15. Pero dirán algunos: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Una es la gloria de Dios. La gloria de Dios está en el universo. Otra es la gloria de la sabiduría, de su espíritu, de su amada que está dentro de la iglesia. Y otra es la gloria de sus hijos, que cada uno de diferente manera tiene un pedacito de Dios dentro de su ser. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Yo no puedo hacer el trabajo de un pastor, porque a mí no se me llamó a ser pastor. Yo no puedo hacer un trabajo de evangelista, porque a mí no se me llamó a ser evangelista. A mí se me llamó para restaurar las cosas. Pero Dios le dio al hombre el libre albedrío. Yo dentro de lo que es el espíritu de mi papá y de mi mamá, yo tengo un nombre. Dentro de lo que es el espíritu de mi mamá y de mi papá, yo tengo un propósito de vida. Pero yo no puedo obligar a nadie a que me acepte. Libre albedrío. ¿Podés aceptarme? Sí, podés aceptarme. ¿Podés no aceptarme? Podés no aceptarme. ¿Podés tomar las cosas que yo hablo y hacerlas y no aceptarme? Podés hacerlo. Libre albedrío. Vuelvo a decir, ¿para qué exponer mi identidad o lo que Dios habla y está grabado en mi corazón? Si cuando dije quién Dios me había dicho que era, nadie me creyó. Si cuando dije, o cuando muestro lo que a mí se me enseña, nadie ni un like pone. ¿Querés solucionar las cosas en la tierra? Anda por acá. ¿No querés solucionarlo? Y bueno, volá como sapo, ¿qué querés que te diga? Mis pensamientos, de Jeremías dijo Dios, mis pensamientos para vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios son de bien, pero ¿por qué llega el mal? Y porque los hombres no aceptan el pensamiento de Dios. Los hombres no aceptan lo que Dios le muestra. Juan capítulo 8, a ver qué hay Juan capítulo 8. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos de que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús y dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, que es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron piedras entonces para apedrear, arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Yo sé que lo que hablo es verdad. Yo no puedo obligarte a aceptar mi verdad. Yo puedo exponer mi verdad. Pero cada persona es libre de aceptarla o no. A mí las escrituras me muestran que el camino es para este lado. Yo puedo mostrarte, explicarte, darte ejemplos, pero no puedo obligarte a que aceptes que lo que te digo es verdad. Dice, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y justicia. Si el Espíritu Santo de Dios, quien me llamó y me mandó a hacer esta tarea, no te revela lo que es verdad de lo que no es verdad, ¿qué puedo hacer yo? Acá te lo dice. Respondió Jesús, yo no tengo dominio yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, entonces conocemos que tienes demonio. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El que tiene que sostener que lo que yo digo es verdad delante de los ojos de la persona es Dios, no soy yo. Yo lo que estoy haciendo es guardarme mi espalda. Hay cosas que están pasando dentro de mi ser, que puede ser de que me vaya a tocar el arpa con San Pedro. Yo me cuido de hacer lo que Dios me manda hacer. Amado Dios Padre Celestial, Dios de toda gloria, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. La suelto en el viento de tu espíritu para que tú la lleves a donde tú quieras y hagas con ella conforme a lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén.